Bien, vamos a empezar. Vamos a la página. Quedamos en la página 125. Bien, estamos viendo el movimiento circunferencial o movimiento circular pero uniforme. ¿Ok? Bien, el movimiento circular uniforme tiene varias fórmulas. Le di la fórmula de velocidad, que es igual a 2pi r entre t. O sea, 2pi por el radio entre el periodo. Bien. Le di la fórmula de la aceleración centrípeta, que era igual a velocidad al cuadrado entre el periodo. ¿Sí? Entonces, en la aceleración centrípeta había otra fórmula que es también aceleración centrípeta igual a velocidad al cuadrado entre R. ¿Bien? Ahora, las medidas angulares habíamos tocado cómo transformar de radianes a ángulos y de ángulos a radianes. Si tengo un radián, que es 2pi, y lo quiero llevar a un ángulo, tengo que multiplicar 180 por pi. Y si tengo un ángulo que es 180 y lo quiero multiplicar a radianes, es pi sobre 180, al revés y al derecho. ¿Ok? Entonces estas son mis fórmulas para transformar. Tengo esos datos. Sigo. Luego de ahí llegamos a la velocidad angular. La velocidad angular se representa como si fuera una W, pero en realidad es una letra griega. Bien. Y se da como radianes entre segundos. Esa es su unidad de medida. La aceleración angular se representa con sigma y es igual a la aceleración angular se representa como delta W entre delta S. ¿Ya? Velocidad angular entre el tiempo. Esas son las fórmulas. Copien esa fórmula, tienen que tener la mano. Esas son fórmulas de MCU, perdón, movimiento circular uniforme. Tengo otra fórmula. Esta que está aquí se llama rapidez lineal. Rapidez lineal. Y se copia como el radio por la velocidad angular. Hay otra fórmula que es la aceleración lineal o aceleración tangencial. Está dada por R por la aceleración angular. Tengo la fórmula de la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado entre R. Y tengo la otra fórmula de aceleración centrípeta, que es R multiplicado por la aceleración angular, por la velocidad angular al cuadrado. Todas estas son fórmulas. Estas son las fórmulas de movimiento circular uniforme. Y estas son las fórmulas de ambas combinadas. Aquí mezclé movimiento circular uniforme y movimiento circular normal. ¿Ok? Bien, voy a poner un ejemplo. Me avisa cuando copie las fórmulas. Me avisan cuando la tienen todos.
Bien. Ahora voy al ejemplo. Todas estas fórmulas las necesito. Bien, en algún punto la va a necesitar porque cuando entre ahorita en movimiento circular variado, todas van a ir combinadas prácticamente. Entonces, vamos a ver el problema. Me dice, un carrusel tiene rotación de revolución en 4 segundos. ¿Cuál es la rapidez lineal de un niño sentado a 1.20 centímetros de centro? La frecuencia con la que va el carrusel es igual a una vuelta sobre 4, que es el periodo. O sea, tiene una revolución por segundo, un cuarto de revolución por segundo. Recuerde que T es el periodo y es la cantidad de vueltas que da. O sea que el tiempo que da en una vuelta y él nada más él da 4 vueltas en un segundo, por eso es, el periodo es 4 y la fórmula para encontrar la frecuencia es 1 sobre T, 1 sobre T. Bien, como una revolución es una vuelta completa, corresponde a 2 pi radianes. Correcto. Una revolución equivale a una vuelta completa, o sea que son 2 pi radianes. La velocidad angular del carrusel es, hay que calcular primero la velocidad angular. Bien. Y aquí es donde entra otra fórmula. La velocidad angular es igual al radio por la frecuencia. Perdón, 2pi por F. A 2pi por F. ¿Qué es 2pi? 2pi es la cantidad, es la vuelta completa que él dio. Él dio una revolución y una revolución en el carrusel equivale a 2pi, que es completo el círculo. Bien. Entonces voy a multiplicar 2pi por un cuarto. W va a ser igual a, tengo que simplificar aquí, me va a dar 1,57 radianes segundos. Pero yo no quiero velocidad angular, yo quiero velocidad lineal. Mejor dicho, rapidez lineal. Y la fórmula de rapidez lineal dice que V es igual a R por W. Por eso fue que calculé primero la velocidad angular. Bien, calculé velocidad angular porque no podía resolver la velocidad lineal sin tener la velocidad angular, rapidez lineal sin tener la velocidad angular. Entonces, como ya me dieron el periodo y me dieron la frecuencia, porque apenas que tengo el periodo puedo calcular frecuencia, pude calcular de inmediato la W. La W, que es la velocidad angular, se da en radianes entre segundos. Es decir, que 2pi radianes por la frecuencia que se da en revoluciones por segundo. Se simplifica y me queda radianes entre segundos. Ahora sí puedo aplicar V igual. ¿Quién es mi radio? La R es donde estaba el niño en el centro, donde estaba sentado. El niño está por aquí, afuera del carrusel, y dice que de aquí al centro del carrusel estaba a 1,20 centímetros. Por lo tanto, ese es el radio. De aquí a aquí hay 1,20. Entonces, 1,20 multiplicado por 1,57 radianes entre segundos. Por lo tanto, este es igual a 1,88 metros por segundo. Y aquí calculé la rapidez lineal. Por eso son necesarias todas las fórmulas. Esta fórmula yo no se la di. Cópiela, que la necesita. Si tiene frecuencia, ya puede calcular directo. Claro, siempre y cuando le digan cuántas vueltas dio aquí. Dice que una vuelta completa equivale a 2pi. Si hubiera dicho que él daba media vuelta, es la mitad de 2pi, o sea, pi. Bien, eso tiene que tenerlo en cuenta. Este es un problema de movimiento circular uniforme. ¿Ok? Ya copié el ejemplo.
Bien, voy a pasar al otro. En su página 129 hay un cuadro. Bien. Que habla del movimiento circular variado. Hay varias fórmulas de movimiento circular variado. Hay una que le dice lo siguiente. Cuando existen las dos aceleraciones, tangencial y centrípeta, la aceleración resultante es igual a la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, que esto a su vez es igual a la raíz de aceleración centímetra al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Tiene estas dos fórmulas para el vector aceleración. Ahora, dice, las relaciones angulares indican el comportamiento de un cuerpo en movimiento circunferencial. Por ello, debe ser estructuralmente invariante frente a otro sistema de circunferencia, de referencia. En una dimensión, en dos dimensiones, esto se resume en el siguiente cuadro. Posición, hay varias posiciones, angulares, horizontales y verticales. Velocidad angular, velocidad en X y velocidad en Y. Aceleración, angulares, está la horizontal A y la vertical G. Y le da varias fórmulas. La ecuación del movimiento cuando es angular, ecuación de movimiento, es la siguiente. Dice que es velocidad angular igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. La ecuación de itinerario sea la del ángulo hacia donde te dirige o de dirección, como le quiera decir, dice que es el ángulo delta igual a delta inicial más W inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación de velocidad o de desplazamiento es velocidad angular igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 aceleración angular por el itinerario, el delta del itinerario. Esa es una de las ecuaciones. Bien. Todas estas son las ecuaciones angulares para movimiento circular con variables. O variante, como le quiera decir. Bien. Voy a copiar ahora la horizontal y la vertical. Cuando hay un movimiento horizontal, da lo siguiente. Hay un movimiento horizontal, que hay movimiento. La ecuación es velocidad igual a velocidad de X más aceleración por tiempo. Cuando hay itinerario o ángulo, cuando hay un ángulo, es posición de X con posición inicial más la velocidad angular por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Y cuando es velocidad,
de velocidad al cuadrado igual a velocidad angular al cuadrado más 2 aceleración por delta de la posición. Horizontales. Las verticales, para movimiento, tengo que la velocidad igual a velocidad en Y por gravedad por tiempo. De posición o itinerario, tengo que Y es igual a Y sub 1 más la velocidad inicial en Y por el tiempo por un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la de velocidad al cuadrado más igual velocidad inicial en Y al cuadrado menos 2 gravedad delta de Y. Y esas son las fórmulas para resolver movimiento circular variable. Vamos a entrar al ejemplo. Me avisa. Bien. Voy. Sigo. Voy a entrar al ejemplo. Ya copiaron toda la fórmula. Esa fórmula la tiene en la página 129. Nada más que remárquelas. Remárquelas. Voy al ejemplo. El ejemplo dice, un auto que tiene una rueda de 0,8 metros de diámetro. Tiene diámetro igual 0,8 metros. Bien, usted siempre anota los datos. Avanza a 108 kilómetros por hora, que eso equivale a 30 metros por segundo. Bien, es una velocidad de 30 metros por segundo. Si el auto drásticamente frena y sus ruedas uniformemente dan 30 vueltas completas, dieron 30 vueltas completas. ¿Bien? 30 vueltas completas. Número de vueltas fueron 30. Me pide calcular la velocidad angular inicial. Vamos a ir paso a paso. Vamos a calcular la velocidad inicial angular. La velocidad angular, todos sabemos que es WI, velocidad inicial angular. ¿Qué fórmula utilizo para calcular eso? Fácil, yo tengo una fórmula de velocidad angular que yo puedo despejar. ¿Cuál puedo despejar? Yo tengo esta fórmula. Velocidad inicial es igual a R por W. Pero yo quiero W. Yo puedo despejar W diciendo que W es igual a V entre R. Y esto me sirve porque tengo los datos. Tengo el radio de la llanta. No lo tengo, pero tengo el diámetro. ¿Qué es el diámetro de la llanta? El diámetro en una circunferencia es igual a el radio a 2 veces el radio. Significa que el diámetro es igual a 0,8 metros por 2. Digo, perdón. Ajá. 2 veces, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Pero yo quiero R, no D. Así que D dividido entre 2 es igual a R. Por lo tanto, 0,8 dividido entre 2 es igual a R. Y R va a ser igual a 0,4 metros. Entonces ya tengo el radio, 0,4 metros. Y tengo la velocidad 30 metros por segundo. Por lo tanto, mi velocidad angular inicial, que no se lo olvide, estamos calculando la inicial, equivale a 75 radianes entre segundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí para pasar a la B? Pregunte. Me dieron el diámetro. El diámetro es igual a 2R, 2 veces el radio. Despejé el 2 que está multiplicando la R dividiendo.
Ya sé que el diámetro entre 0,8 lo divido entre 2 y me da el radio. Tengo esta fórmula que me decía que velocidad es igual a radio por W, pero yo quiero W, la despejé. Esto que está multiplicando lo pasé dividiendo a la V. Ya tengo el radio y tengo la velocidad inicial del coche porque me dijeron que iba a 30 metros por segundo. 30 entre 0,4 me da 75. Ya, terminé ahí, me zafé de eso. Ya encontré mi velocidad angular inicial. Vamos a la B. La B me dice que calcule el desplazamiento angular. ¿Qué es el desplazamiento angular? El desplazamiento angular es lo que usted conoce como el ángulo. El desplazamiento angular corresponde al número de vueltas en radianes. O sea, el número de vueltas de quién. ¿Quién dio vueltas cuando él frenó? ¿El auto completo o dio vueltas a una parte del auto en específico? ¿Qué dio vueltas? ¿Qué dio vueltas? Cuando leí el problema lo dije. Y fue, La llanta. ajá, las llantas dieron 30 vueltas. Entonces yo voy a transformar eso. Bien, yo tenía una fórmula que me decía a mí, delta del ángulo, porque delta del ángulo es la cantidad de vueltas que dio angularmente, o sea, en radianes, es igual a 2pi por el número de vueltas. Delta del ángulo es igual a 2pi multiplicado por 30. Por lo tanto, fueron 60, digo, 60 pi radianes. Esas fueron la cantidad de vueltas que él dio de manera angular o de manera radiana. O sea, el desplazamiento angular fue esto. 60 pi radianes. Ese fue el desplazamiento angular de las ruedas. Voy a borrar aquí para hacer la otra que me falta. Bien, siempre que le digan desplazamiento angular, usted utiliza esta forma. ¿Ok? Delta del ángulo igual a 2pi por el número de vueltas. Voy a la C. La C me dice la aceleración angular. Aceleración angular. Vamos a la fórmula que di en antes. En la fórmula que di en antes, en la ecuación de movimiento aparece la velocidad angular. Me dice que W y W inicial más aceleración por el tiempo, pero no tengo tiempo. Tengo otra que me dice delta del ángulo y delta inicial más W inicial por el tiempo tampoco me sirve, pero tengo una que me dice W al cuadrado es igual a W inicial al cuadrado más 2 veces la velocidad angular por delta T. Ya tengo esto, ya tengo esto. Y esta, como el carro frenó, es 0. Cuando el carro frena, ya él pierde su velocidad inicial. Por lo tanto, esto es 0. Esto es igual a lo que calculé aquí, que son 75 radianes por segundo por elevado al cuadrado, más 2, la velocidad angular que me están pidiendo, y delta pi que encontré que son 60 pi radianes segundo. Voy a despejar. Bien. Tengo esto que está aquí. Voy a pasar esto primero. Menos 75 radianes segundo al cuadrado. Esto va a pasar dividiendo 60 pi radianes entre segundos. Y el 2 va a pasar multiplicando. No, también va a pasar dividiendo, perdón. Todo eso igual a delta del ángulo. Entonces vamos a calcular eso. 75 radianes al cuadrado. 75 al cuadrado. 5 al cuadrado.
dividido entre 2pi por 60, entre 2 por 60 pi. Eso me da 14,92 metros, radianes entre segundos cuadrados. Y me da igual a la velocidad, a la aceleración, perdón, angular. Usted tiene que observar siempre los datos que tiene. Si ya tengo esto y esto, yo voy a buscar una fórmula que tenga a ambos y a la vez tenga mi incógnita para yo poder despejar. Bien, como él frenó, esto iba a ser 0. Bien, eso también tiene que tenerlo en cuenta, leer el problema. Si yo no hubiera sabido al leer el problema que este era 0, no hubiera podido hacer esto, no hubiera cerrado. Bien, pero usted tiene que ver los datos que tiene, las busca en la fórmula, una que tenga los datos que tiene en la incógnita y ya poder reemplazar y despejar. ¿Ok? Eso queda en usted. Tiene que leer el problema, analizarlo, ver los datos que ya calculó y el que necesita, y con eso usted puede encontrar el que le hace falta. Sigo. La D, el desplazamiento del auto. Cuando hablamos del desplazamiento del auto, hablamos de delta X, porque es un desplazamiento horizontal. No nos hablan de desplazamiento angular. En antes, el desplazamiento angular era la rueda. Ahora hablamos del desplazamiento del alto, o sea, delta X, que es igual a delta S, que a su vez igual a delta del ángulo por R. O sea que delta X es igual a delta del ángulo por R. Delta X es igual a delta del ángulo, que era 60 pi radianes en 3 segundos, por el radio, que es 0,4 metros. Bien, eso me da igual a 75,36. Y con esto termino mi problema. Delta de desplazamiento siempre va a ser igual al delta angular entre R, por R, perdón, siempre. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Como yo no tenía mi delta S, pero yo sé que esto que está aquí es igual a esto, lo reemplacé. Y ya este lo tenía y esto me lo daba el problema al inicio. Así que nada más era cuestión de multiplicar. No tenía que hacer más nada. ¿Ok?